Bueno, señores, mucha polémica, y la polémica es buena, no siempre, pero generalmente la polémica sirve para mover ideas, debatir y hacer avanzar las discusiones en algo mejor. Y yo quiero traer hoy a un hombre que es un juez muy reconocido, tanto de boxeo como de artes marciales mixtas, mi querido Esteban Franco. Una voz autorizada porque y quiero comenzar contigo, Esteban, primero dándote las gracias por estar con nosotros. La gente ya te reconoce. Quiero comenzar contigo hablando de la pelea de Robeisy Ramírez, una pelea que ha dejado un sabor amargo en la boca porque todos habíamos visto lo que pasó en el primer combate, un combate que fue candidato a los mejores del año. Esperábamos mucho más del segundo. Creo que había comenzado bien, prometía muchísimo la segunda mitad, pero Robeisy Ramírez abandona debido a la ruptura de un hueso orbital. Esto hay que dejarlo claro, lo ha dicho Torran, lo ha dicho su equipo. Evidentemente, todo el que ha padecido de una ruptura de hueso orbital sabe que es un dolor enorme y que los nervios ópticos del ojo sufren muchísimo. Dame tu opinión de esta pelea, mi querido juez. Jorge, primero que nada, agradecerte a ti y a tu público por tenerme aquí nuevamente. Nos estamos viendo ya después de un buen tiempo. Te agradezco por el espacio y nada, saludando a todo el mundo. Sobre esta pelea, sobre la pelea de Robeisy Ramírez con el Divino Espinosa y el escándalo que se hizo por si fue o no fue codazo, etcétera. Te platicaré un poquito acerca, te voy a poner un ejemplo acerca de una pelea que fue, todo el mundo se va a acordar, pero propiamente cuando yo estuve viendo la pelea, yo no me percato del codazo. Aparte, cuando son peleadores, bueno, eso yo lo veo desde, ¿no? Cuando son peleadores muy altos o muy largos, con peleadores más cortitos que a lo mejor están en el choque, etcétera, precisamente por las distancias y por la manera de cómo conectan sus golpes, o sea, a veces no lo hacen de manera intencional, o no lo hacen de manera, tratan de meter el golpe y por la pura sinergia de los dos peleadores, o sea, recorre todo el guante y se va hasta el codo, y obviamente por el movimiento no va recto, va de lado. Entonces sí se puede dar como un codazo, pero no es intencional. Y pues no es que sea legal, pero tampoco es que sea ilegal, porque es algo que no es voluntario. Entonces, y eso es algo, para dejar claro, eso que es voluntario o involuntario lo determina el tercer hombre en el ring. El es juez, correcto. el árbitro es el que dice, porque hemos visto en ocasiones donde él está llamando la atención por un cabezazo y advierte y hace un strong warning. En este caso hubo una advertencia de codazo. O sea, vimos que el juez sí advirtió de un codazo, pero no fue una cosa que el juez apreció que fuera intencional. Sí, correcto. O sea, es meramente, es igual como lo dices tú, desde los cabezazos que dices, bueno, fue meramente porque los dos estaban moviendo y se da y ni modo. Te pongo dos ejemplos. El primero es la última pelea de Edwin Valero, que peleó con un buen amigo que se llama Antonio de Marco. Como no, Antonio de Marco, claro. Él literal, y se ve cómo literalmente le pasa el brazo y le pega un codazo y le hace una abertura aquí. Y el otro ejemplo es el de Sebastián Fundora con Tim Sioux. O sea, y ambos peleadores, Antonio de Marco y Tim Sioux, son muy altos para su división. Digo, Sebastián Fundora por mucho, ¿no? Pero o sea, lo largo de sus brazos era demasiado para su división y pasan ese tipo de accidentes. Entonces, no fue voluntario. En este caso le tocó la frente, le tocó en la órbita del ojo. Para mí creo que es mucho peor. Y otra cosa, Jorge, he leído que mucha gente critica a Robeisy por haberse retirado de la pelea, si lo queremos ver así, porque piensan como que, es que se rajó y es que esto. A ver, él está cuidando su integridad, él está cuidando su salud, y si él, siendo un peleador tan experimentado en el olimpismo y tantas veces que hacía subir al ring a competir, que lo haga, es porque sabe perfectamente que algo no está bien, algo no anda bien. Y eso a lo mejor él lo llevó a ver con otros peleadores, con otros compañeros, etcétera. Y yo creo que es una decisión sabia, vamos a ponerlo así, sabia, porque él está cuidando su integridad. Él al final del día me imagino que tiene familia, no sé si tenga hijos,
y hay que cuidar, Sí, hay que cuidar su salud. tiene dos niñas. Esto es un trabajo. Esto es un Ahora, trabajo y una pregunta en este caso. Por supuesto que el árbitro está en el medio. El ojo comienza a abultarse después del quinto salto y en el sexto es cuando ya vemos el ojo ya un poco inflamado ya. Tú mencionaste la pelea de Sebastián Fundora Tin Siew. Yo siento que Tin Siew siguió demasiado tiempo en esa pelea, recibió un castigo extremo que después le sale en la pelea contra Murtazalia. Tal vez si ellos hubieran recortado esa pelea, tal vez se hubieran ido a las tarjetas un poco antes, tal vez se hubieran pedido un no contest, qué sé yo. Hoy la historia fuera diferente con Tin Siew. Pero yo sí creo que esa supervivencia, dos asaltos sin visión, manando sangre, con las heridas y con un Fundora que estaba golpeando, tuvo que ver en el resultado final de Tin Siew y quién sabe a dónde va la carrera de Tin Siew ahora. Otro ejemplo que te pongo, el caso de Yordenis Ugas en la pelea contra Spence. En la pelea contra Spence, Yordenis Ugas también se lesiona el ojo y vemos que Spence golpea el ojo, lo golpea y para la siguiente pelea de Ugas, que es contra Mario Barrios pegó encima del ojo ese y volvió a romperse el ojo de Ugas. ¿Cómo tú, en tu experiencia, ves este tipo de lesiones en el hueso orbital? creo que ese tipo de lesiones y aparte los desprendimientos de retina, creo que son los que definitivamente te acortan la carrera. Digo, yo pienso que Robeisy va a seguir porque, o sea, realmente no lleva mucho tiempo en el profesional, pero creo que no va a ser lo mismo. Esa lesión, a lo que yo he visto en los peleadores, los deja como con ciertas dudas de si pueden o no seguir. Tú ves el comportamiento de ellos en el ring y sabes que no es lo mismo. Sabes que no es lo mismo. Entonces, es una lesión bastante difícil. Y eso sí, creo que él va a estar bastante tiempo fuera. No sé si el 2025 alcance a regresar. Puede que sí, pero por una pelea de título mundial, yo creo que el 2025 a Royce Ramírez no lo vamos a ver competir por un título. Y eso es un tema, ¿por qué? Porque digamos que Robeisy regresa perfecto, el hueso soldó sin problema, todo está bien, el nervio no tiene ningún tipo de problema, regresa Robeisy Ramírez. Tu experiencia te dice a ti que cuando esté en el ring y vea el jab delante, algo le da como una especie de temor, y no de cobardía, sino temor natural de ser humano. Es correcto, sí, es como se te hace, yo creo que hasta esa memoria muscular, ¿no? De que, o sea, como que te estás cuidando, de que okay, ya me pasó una vez, no quiero que me vuelva a pasar, o también que vuelva a pelear contra un peleador largo, o que tenga un cabezazo en la misma zona, o que tenga un codazo en la misma zona, algo que sea hueso con hueso, creo que ahí es donde se puede presentar un problema. Yo, sinceramente, le deseo lo mejor del mundo a Robeisy, pero no creo que vaya a ser el mismo después de esta lesión. Digo, un caso muy conocido que después de esa lesión le seguían lastimando esa zona y terminó muy mal, es Antonio Margarito. Antonio Margarito, claro que sí. Claro que sí. En el tema del médico, en este caso, Robeisy dice, o parece que dice en la esquina, tengo problemas en la visión, no estoy viendo doble. ¿Quién tiene que llamar al médico? ¿La esquina o el árbitro o el médico? ¿Cómo funciona el tema del médico? ¿Se le llama? ¿Cómo es el tema para llamar al médico y que diga, oye, este muchacho tiene problema en el ojo? Ok, si él en la esquina, o sea, en uno de los rounds de descanso, él manifiesta, hey, no estoy viendo bien, se le tiene que comunicar al referee. El referee tiene que ser muy inteligente o tiene que ser muy profesional en el sentido de que, a ver, ¿cómo que no puedes ver? Pues, o sea, le tiene que preguntar, ¿puedes seguir? Y hay veces que los referees se pueden avasallar y decir, yo no puedo seguir y te paran la pelea. La otra, que yo creo que sería lo más sensato y lo más correcto, es, ¿cómo que no puedes ver? Entonces, le hablas al médico y el médico se encarga y ya el médico determina si puede o no puede seguir. Él te hace la recomendación. El médico no puede parar una pelea. El médico
El médico no puede parar una El pelea. médico le recomienda entonces al árbitro y el árbitro es el que para la pelea. Es correcto. O sea, tú puedes ver una lesión tan obvia y el médico te dice ya no puede seguir y el referee si dice sí puede seguir, la pelea tiene que continuar. ¿Y tú has visto eso? Al Esteban, menos ¿tú que has el visto peleador eso? lo manifieste. ¿Tú has visto eso? ¿Tú has visto en algún momento de algún médico que haya recomendado, oye, que no continúe la pelea y el árbitro ha dicho no, que continúe? O el árbitro, generalmente el árbitro dice no, sigue el consejo del médico. En un par de ocasiones sí me tocó verlo. Es complicado, es muy polémico. Para mí es una irresponsabilidad enorme porque de todas las personas que están gestionando una pelea de boxeo, la única persona que tiene la noción profesional de lo que es un cuerpo humano y su rendimiento es el médico de ring. Ni el referee, ni el juez, ni el comisionado, nadie sabemos absolutamente ni una décima parte de lo que esa persona sabe y por eso está ahí. En tu caso, tú siempre seguirías el consejo del médico. Siempre. Sí, siempre. Es lo que se debería de hacer. En tu opinión, y sabemos que también eres un experto de boxeo, yo siento que Royce había ganado con cierta holgura los primeros 3 rounds. Ya el cuarto, el quinto, las cosas comienzan a cambiar. El sexto viene el tema desgraciado de que Royce dice que no va a continuar. ¿Cómo te imaginas tú el resto del combate? ¿Crees tú que el Divino hubiera cambiado la dinámica? ¿Crees que Royce hubiera continuado con esta cosa de moverse y tocar y no ser víctima de los golpes del Divino? Hay una cosa que me llama la atención antes de que me des tu respuesta, y es que el Divino hidrató a 145 libras, 144.8. O sea, ubícate en esto, un hombre que pesó 126 el viernes y que el sábado estaba en peso welter prácticamente, de peso pluma a peso welter. Pasó a 130, 140. Es increíble. Cuéntame un poquito cómo tú te imaginas que hubiera pasado en el resto de la pelea. Mira, yo en mi pronóstico previo a la pelea, yo di como favorito a Robeisy Ramírez. Yo pensé que Robeisy, o sea, en mi análisis era de que, ok, Robeisy creo que va a ajustar, creo que va a ir de menos a más y puede llevarse la pelea por una decisión dividida, algo cerrado, pero creo que puede hacer el trabajo de llevárselo, quizás por la experiencia olímpica, ¿no? De que aprendes cómo ajustar, etcétera. En los primeros rounds lo vi bastante bien. Ya después se empezó a emparejar un poco la balanza por el Divino, que empezó como que a agarrar más confianza, etcétera, pero no iba mal. Esa es la realidad, o sea, no iba mal. Ya después, pues pasa eso y el resultado es historia, ¿no? Pero creo que Robeisy iba bien, pero, híjole, me genera un montón de dudas de cómo va a ser su actitud boxística dentro del ring después de esto. Ahora, hay otro elemento, es el elemento humano del fanático. Te lo digo porque, desgraciadamente, hay una división tremenda. Hay muchos, y te lo digo por la comunidad cubana, y me imagino que en la comunidad internacional también, hay mucha gente que dice, oye, no importa, Roboy tenía que haberse muerto en la raya y haber continuado. Y hay gente que dice, no, hizo lo mejor para su carrera. Pero el boxeador, desgraciadamente, pienso yo, Esteban, que vive con el estigma. Hombre, si todavía a esta altura a Roberto Durán le sacan ya no más, nadie se da cuenta que Roberto es el latino más grande de la historia, que es el ligero más grande de la historia, que cuando, yo siempre digo, cuando Roberto Mano de Piedra Durán llega a la época de los Cuatro Magníficos, ya había escrito una trayectoria de Salón de la Fama, ya tenía en sí, o sea, la mejor historia de Roberto está en el peso ligero, ya lo otro es un bono, y terminó peleando en supermediano, pero siempre el tema ya no más está presente en cualquier conversación de Roberto Manos de Piedra Durán. Imagínate, Roberto Ramírez, ¿cómo afecta esto, este estigma de, caramba, no continuaste? ¿O crees que ha cambiado? ¿O crees que la gente es más comprensible ahora? Mira, yo creo que todo evoluciona. Sí creo que el público, por un lado, creo que es más comprensible porque hay más información. Acuérdate, antes era lo que pasaba en la pelea y la declaración que daba el peleador después de la pelea y después programas que había en la televisión, etcétera, y ahorita todo lo tenemos en las redes sociales. Yo en lo particular creo que sí se va a quedar con el estigma por ese aficionado que a lo mejor no lo entiende,
Y desgraciadamente, y digo, no generalizo, pero muchos de los campeones actuales o de los grandes peleadores actuales se quedan mucho con el estigma o le hacen mucho caso a las personas que los critican tanto. Y digo, yo creo que tú que estás también en esto, tú has percibido, y eso yo creo que todo el mundo lo percibimos, los valientes detrás de un teclado y detrás de una computadora, ¿no? En el anonimato. Entonces, los peleadores, como ellos viven literal, haciendo un performance y mostrándoselo a la gente, pues llega un momento donde alguien escribe algo que le queda a la medida o que se hace muy, se lo adopta mucho y empiezan a trabajar y empiezan a generarse juicios por lo que alguien anónimo les empieza a decir. Entonces, a ellos se les acumula por miles de mensajes, etcétera. Entonces, yo creo que tienen que tener más pies de plomo en esto. Y vuelvo y le repito, digo, yo ahora sí que le haría un atento llamado a la comunidad boxística. Esto es un deporte, esto es un trabajo. Él se lesionó, tiene todo el derecho del mundo de salvaguardar su integridad y si no lo entienden, realmente no son fanáticos del deporte, son fanáticos nada más de los golpes. Estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querido juez, totalmente de acuerdo contigo. Señores, estamos hablando aquí con el querido